Hola amores, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Anabel y en el tutorial de esta semana os voy a enseñar a hacer esta mochila tan cookie. Aproveché ya que mi hija necesitaba una mochila para las extraescolares y grabé esta mochila, que ya veis que es una mochila muy sencillita, pero que combinándola con unas telas bonitas como esta queda preciosa. Ya veis que la tapa lleva un volante rizadito por todo el contorno y eso hace que la parte frontal de la mochila quede muchísimo más vistosa. Esta mochila tiene el tamaño ideal para esos primeros años de colegio, guardería, excursiones extraescolares, viene estupendamente, incluso para nosotras, para llevar lo necesario día a día, como siempre os digo, combinándola con las telas que más nos gusten. Sirven tanto para los niños como para nosotras. Es una mochila súper práctica y cómoda, y lo más importante, y como siempre os digo, es que ya veréis que la confección de esta mochila es súper fácil de hacer. También deciros que el patrón de esta mochila se lo podéis descargar totalmente gratuito en el link que os he dejado en la cajita de descripción de este vídeo. Así que, ¿se animáis conmigo a hacer esta mochila tan cookie? Pues vamos a comenzar. Para la parte del exterior de la mochila voy a utilizar esta tela de waffle. Para la parte de la solapa voy a utilizar este algodón con este estampado de luna en tonos pasteles que no puede ser más bonita. Y para la parte del forro voy a utilizar este popelín de cuadros Vichy. Esta tela la podéis encontrar en Tela Cucada. Os voy a dejar el link directo a su página web en la cajita de descripción de este vídeo. Deciros que con mi código de descuento que os dejo por aquí en pantalla tenéis un 10% de descuento en toda su página web. Y una vez que tengamos las telas listas y el patrón, vamos a cortar y a entretelar cada pieza tal y como os he dejado indicado en el patrón. Vamos a coger la tira del volante, la plegamos a la mitad dejando la parte bonita mirando hacia el exterior y la dejamos planchada muy bien. Colocamos la tensión de nuestra máquina de coser a la más alta y la puntada a la más larga. Y vamos a fruncir el lateral que no está plegado al ancho de nuestro prensatela, como veis, sin rematar tanto al principio como al final, dejando un buen tramo de hilo tanto al principio como al final para después poder tirar de él y fruncir. Una vez listo, enfrentando los derechos del volante y de la pieza del exterior de la solapa, vamos a colocar el volante desde una punta hasta la otra de la solapa, ayudándonos de las manos para ir repartiendo muy bien ese rizo, y lo vamos dejando sujeto con las pinzas. Y una vez hecho, le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra. Una vez listo, vamos a coger la pieza del forro de la solapa. Ya veréis que os he dejado indicado en el patrón dónde colocar el broche, tanto en la pieza del forro de la solapa como en la pieza del exterior principal de la mochila. Podéis utilizar un broche de imán, al igual que yo, velcro, unos snap, como queráis. Y vamos a colocar la pieza del forro de la solapa enfrentando los derechos con la pieza del exterior, dejando el volante mirando hacia arriba, como veis. La sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra, guiándonos por la puntada anterior. Después hacemos piquetes sin llegar a la costura en las dos esquinitas redondeadas, le damos la vuelta, la planchamos muy bien y le pasamos una puntada de refuerzo desde una punta hasta la otra muy pegadita al lateral.
Una vez lista vamos a coger la pieza del exterior de la parte de atrás de la mochila y vamos a marcar desde la parte de arriba hacia abajo 4 centímetros. Colocamos la tapa en esa marca como veis, centrándola muy bien. Sujetamos ese lateral con alfileres metiendo hacia adentro cada extremo del volante un poquito de manera que quede 1 centímetro o centímetro y medio sobrante en cada lateral, como veis, para que después al pasar la costura no dejemos pillado el volante y quede bien rematado. Y una vez sujeto le pasamos una puntada muy pegadita al lateral. Para las azas podemos utilizar cinta de algodón, al igual que yo, cinta de nylon o hacerla de la misma tela, como queráis. Para la cogida de la parte de arriba vamos a cortar un trocito de 23 centímetros y vamos a marcar el centro del lateral de la parte de arriba de la solapa, como veis. Colocamos ese trocito plegándolo a la mitad justo en esa marca y lo dejamos sujeto con alfileres. Para las asas vamos a cortar 2 trocitos de 66 centímetros o del largo que queráis. Las colocamos muy pegaditas a la cogida, como veis, mirando hacia arriba, y las dejamos sujetas con alfileres. Y una vez sujeto le pasamos una puntada muy pegadita al lateral. Una vez hecho, para cubrir ese lateral vamos a cortar otro trocito con ese ancho. Lo colocamos de manera que quede cubriendo ese lateral 1 centímetro, lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada tanto en el lateral de la parte de arriba como en el de abajo. Para la cogida vamos a cortar 2 trocitos de 8 centímetros. Pasamos ese trocito por la cogida y plegamos ese extremo 1,5 centímetros hacia adentro para que quede pulido. Y vamos a colocarla a 2 centímetros desde la esquinita de la base y a 3 centímetros desde el lateral de la parte de abajo hacia arriba. La dejamos sujeta con alfileres y le pasamos una doble puntada guiándonos por el ancho de nuestro prensatela en el extremo de la parte de abajo. Una vez hecho, pasamos el pasador por el asa, como veis, metemos ese extremo por la cogida, volvemos a pasar ese extremo por la parte de debajo del pasador, ajustamos el largo que queramos que ceda el asa, metemos hacia adentro ese extremo 1 centímetro, lo dejamos sujeto en el asa de la parte de abajo con las pinzas y le pasamos una puntada. Una vez lista vamos a plegar hacia atrás la solapa y vamos a dejarla sujeta con alfileres para que no nos moleste a la hora de poner la cremallera. Después cogemos la cremallera, la abrimos al completo y colocamos un lateral enfrentando los derechos en el lateral de la parte de arriba y la dejamos sujeta con las pinzas. Una vez sujeta vamos a coger una de las piezas del forro y, como siempre os digo, a las piezas del forro le podéis poner los bolsillos que queráis. En mi caso, yo en una de las piezas le he puesto un bolsillo. Una vez hecho, colocamos esta pieza enfrentando los derechos con la pieza del exterior, volvemos a sujetar la cremallera con las pinzas y le pasamos una puntada. Después echamos la pieza del forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Una vez hecho, colocamos de la misma manera el otro lateral de la cremallera en la parte de arriba de la pieza del exterior frontal. No olvidaros que en la pieza del exterior frontal hay que ponerle la parte de abajo del broche. Como os dije previamente, os lo he dejado indicado en el patrón. Una vez hecho, vamos a ponerle el cursor a la cremallera. Para ello colocamos las dos piezas, como veis, cuadrando muy bien cada lateral, y colocamos el cursor una vez y una vez más para dejarlo en la parte central.
Después plegamos hacia arriba las dos piezas del exterior enfrentando los derechos y echamos hacia un lado las dos piezas del forro. Hacemos cazar muy bien la finalización de la cremallera y vamos a sujetar todos los laterales con las pinzas, dejando el volante de la solapa todo lo que podamos hacia adentro para no dejarlo pillado a la hora de coser. Y una vez sujeto vamos a pasarle una puntada a todo dejando sin coser las esquinitas y un huequecito que dejaremos en el lateral de abajo sin coser justo en el centro para que después le podamos dar la vuelta a la mochila. Y una vez cosido vamos a cerrar las esquinitas, para ello la plegamos como veis haciendo cazar muy bien la costura, la sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Una vez hecho recortamos un poquito los excesos de tela y le damos la vuelta a la mochila por el huequecito que dejamos sin coser en la parte de abajo del forro. Sacamos muy bien las esquinitas hacia afuera, miramos y comprobamos de que todo esté correcto y si es así vamos a cerrar ese huequecito con una puntada a mano o con una puntada con la máquina de coser. Y una vez hecho ya tendríamos nuestra mochila totalmente terminada. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que lo pongáis en práctica. Gracias por estar aquí conmigo una semana más y nos vemos la semana que viene con un nuevo tutorial. ¡Chao! I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me in bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. Set up feet. Do some stupid shit. Take a seat. Let me waste your time. So put your